Tengan todos un buen día. El día de hoy vamos a ver un nuevo ejercicio. Para este ejercicio vamos a hacer una clase que tenga básicamente cuatro atributos. El primer atributo es el número de lados que contiene una figura, el lado 1, el lado 2 y el lado 3. ¿Por qué nada más tres lados? Porque son los que necesitamos en caso, por ejemplo, de requerir un triángulo escaleno, ¿sí? Pues necesitamos tres datos distintos y simplemente lo que vamos a hacer en este ejercicio es programar una clase que el mismo programa nos responda primero qué tipo de figura es a partir del número de lados y que nos calcule el perímetro. Vamos a empezar definiendo nuestra clase. En este caso vamos a definir una clase que se va a llamar figura, pero yo le voy a poner un nombre, no sé, me equivoco y le pongo figura en lugar de figura y con la intención de posteriormente corregir este error. Entonces voy a también seleccionar que me construya el método main, le voy a dar finalizar y para este caso pues voy a empezar definiendo primero mis atributos private int número de lados. Después voy a poner un private int L1 representando el lado 1, private int L2 representando el lado 2, private int L3, ¿ok? Hasta aquí, pues todo básicamente ya lo hemos visto con anterioridad. Vamos a construir ahora nuestros métodos get y set para cada uno de nuestros atributos. Recordemos que debemos de estar dentro de la clase, pero fuera de los demás métodos, ¿no? O sea, yo no puedo construir aquí los métodos get y set, sino tengo que construirlos fuera de. ¿Por qué aquí no? Porque estoy dentro del método main, en este caso. No lo puedo poner dentro del constructor porque estoy dentro del constructor. Entonces debo de estar fuera de los métodos, pero dentro de la clase. Eso es muy importante que ustedes lo entiendan. Vamos a darle clic derecho, seleccionar source. Vamos a seleccionar la opción de generar getters y setters. Selecciono para este ejemplo todos los atributos y le doy generar. Una vez que ya me generó los métodos getters y setters, yo ya puedo hacer uso de ellos. Pero para empezar a hacer uso de ellos, primero voy a empezar a definir mi método que me va a responder qué tipo de figura es dependiendo del objeto que yo estoy creando. Le voy a poner así, qué figura es, ¿sí? Y voy a empezar a definir ya esto. Voy a empezar preguntando el número de lados. Yo entiendo que si tengo una figura de 3 lados es un triángulo, que si es una de 4 lados es un cuadrado, si es de 5 un pentágono, etc. Para esto también voy a preguntar si es menor de 3, porque si es menor de 3 yo no puedo formar una figura. Entonces voy a empezar preguntando precisamente eso. Si this.get número de lados es menor a 3, ¿ok? Entonces recordemos que el if se compone de la palabra reservada if, luego van paréntesis, dentro de los paréntesis va una condición que lo que necesito saber si es verdadero o falso. Y si es verdadero se va a ejecutar lo que yo tenga aquí. Entonces yo simplemente voy a poner un mensaje. No es una figura. ¿Sí? Después de esto voy a preguntar si no fue básicamente menor de 3, puedo preguntar si no fue, si no, sí, y voy a volver a hacer una condición, this.get número de lados es igual a 3. Y si tiene exactamente 3 lados, entonces yo puedo decir que esto es un triángulo. ¿Ok? Por el contrario, si no es 3, tal vez sea 4, ¿sí? Entonces yo puedo intuir que es un cuadrado, pero aquí también tenemos un pequeño detalle. Si sabemos que el lado 1 y el lado 2 son diferentes, entonces no es un cuadrado, es un rectángulo, ¿no? Entonces esto lo vamos a preguntar un poquito más adelante. Voy a irme con otro else if, ¿sí? Y voy a decir si this.get número de lados es igual a 5. Si es 5, entonces yo voy a imprimir simplemente que es un pentágono.
Me voy a regresar ahora a este número de lados igual a 4. Necesito entender que si los lados, el lado 1 y el lado 2 son iguales, entonces yo puedo deducir que es un cuadrado o un cuadro, pero si son diferentes el lado 1 y el lado 2, entonces yo puedo intuir que es un rectángulo. Y esto es lo que voy a preguntar. Vean que dentro de esta instrucción, el if, yo puedo poner más if, ¿sí? A esto se llama anidación de if, pero va a estar dentro de ese if. Entonces voy a volver a preguntar, ¿sí? Si this.getL1 es igual a this.getL2 del lado 2. Entonces, si esto es igual, entonces ahora sí, yo puedo imprimir que es un cuadrado. Si no, que imprima que es un rectángulo. Dense cuenta en algo. Este if, donde nosotros estamos preguntando por el número de lados 4, si yo me posiciono aquí, vean que me está indicando con esta marquita seleccionada con un recuadrito, ¿sí? Con un recuadrito está marcado el fin de ese if. Es decir, este if que me está preguntando por el número de lados igual a 4 termina en la línea 33. Lo que está dentro pertenece a ese if, es decir, solamente si el número de lados es igual a 4, entonces va a preguntar si el lado 1 y el lado 2 son iguales, entonces va a poner que es un cuadrado. Por el contrario, si el número de lados es igual a 4, ¿sí? Entro aquí, pero no es el lado 1 y el lado 2 no son iguales, entonces lo que va a hacer es que nos va a imprimir que es un rectángulo, ¿ok? Eso es lo que hace básicamente este método. Para eso vamos a empezar a probarlo y voy a empezar definiendo un objeto. Ah, ok, y veo que aquí me doy cuenta que yo escribí mal mi clase, que está mal escrito también mi archivo y como a mí me gusta tener todo en orden, pues lo que voy a hacer ahora, vean ustedes, que es lo que lo voy a renombrar. Para eso selecciono mi clase a la que yo quiero renombrar, le doy clic derecho, selecciono la opción refactor, renombrar o rename, ¿ok? Y me pregunta aquí por qué lo quiero renombrar. Voy a ponerle que me lo renombre a figura, ¿ok? Me dice actualizar referencias y actualizar métodos y variables similares. Le selecciono esa opción, ¿sí? Y aquí me está preguntando si encontró algunos problemas porque figura no se puede, tiene también un método main que se tiene que refactorizar. Le voy a dar siguiente y luego renombrar también el archivo .java. Le doy finalizar y vemos que ya me cambió el nombre, tanto de mi clase como de mi método, ¿sí? Como de mi archivo. Entonces, esa es la manera en cómo yo puedo estar refactorizando, renombrando en Java sin que me cause errores, ¿no? Porque no se trata nada más de cambiar el nombre de la clase, sino tengo que hacer una serie de elementos que lo hace propiamente Eclipse por nosotros. Aquí ya entonces empiezo a definir mi objeto figura. Voy a pensar que es F1 de figura 1 y le voy a escribir new figura. Recordemos que cuando yo escribo new estoy ya instanciando el objeto, entonces ya le puedo asignar valores. Primero voy a empezar a probar el número de lados. Si el número de lados es igual a 2, por ejemplo, aquí yo quiero que me responda a 1 qué figura es, ¿ok? Entonces le voy a dar ejecutar para ver el resultado. Ok, vamos a ver. Ah, perdón, miren, vean lo que está sucediendo. Me equivoqué. En lugar de poner esto aquí, lo debo de poner dentro del método main. No me hizo ninguna ejecución porque dentro del método main no hay nada, ¿no? Entonces, qué bueno que me ocurrió tuve este error para que ustedes se den cuenta que el método main es el que inicializa básicamente la ejecución de las cosas. Voy a darle aceptar, me dice que no es una figura, ¿por qué? Porque tiene el número de lados 2, voy a ponerle 3 y lo ejecuto. Ahora me dice que es un triángulo, parece que todo va bien. ¿Qué pasa cuando le pongo un 4? Es un cuadrado. Hasta aquí vamos bien. Ahora vamos a crear el método que nos va a indicar
prácticamente el perímetro. Voy a poner también un public void el perímetro, así le voy a poner, el perímetro es ok. Aquí solamente voy a tener una pequeña condición. Bueno, podría ser básicamente lo mismo para todos, pero sí voy a tener una condición. Primero, la condición es que el número de lados debe de ser mayor o igual a 3 para que pueda calcular un perímetro, porque si tengo dos lados no debería calcularlo. Y cuando yo tenga un lado diferente, es básicamente lo mismo que estamos haciendo aquí, dense cuenta, lo mismo, pero ahora no quiero saber qué figura es, sino quiero ya calcular el perímetro. Para eso voy a copiarme este código porque básicamente me va a servir, ¿sí? Todos estos else, if me van a servir para calcular mi perímetro. No voy a utilizar todos, simplemente es para que vean ustedes que puedo aquí reutilizar lo que ya había hecho. Entonces yo primero, si el número de lados es menor a 3, entonces le voy a mandar un mensaje. Le voy a mandar el mensaje de que no es una figura y no se puede calcular el perímetro. ¿Ok? Ahora, si el número de lados es igual a 3, entonces lo que yo voy a hacer es calcular el perímetro. Voy a decir, antes de esto voy a definir una variable aquí. Una variable de tipo entero porque mis lados son enteros. Entonces voy a decir perímetro. ¿Okay? Recuerden que cuando nosotros ponemos variables no podemos utilizar, por ejemplo, acentos, ¿no? No es recomendable. Aquí el perímetro, ¿sí? El perímetro va a ser igual, le voy a asignar el this.getLado1 más this.getLado2, ¿sí? Más this.getLado3, ¿ok? Así ya calculé el perímetro. Ahora, cuando me preguntes, aquí yo ya sé que esta es la opción de cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué calculo? Pues bueno, mi perímetro, simplemente le voy a decir que como ya sé que es un cuadrado, todos los lados son iguales, entonces le voy a calcular el lado 1 por 4. Y entonces ya calculé mi perímetro. Pero si es un rectángulo, el perímetro ahora se calcula distinto, porque es el lado 1 por 2, ¿sí? Lado 1 por 2 más lado this.get lado 2 por 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo sé que aquí el cuadro, los lados, pues pensamos y los numeramos, el lado 1 y 3 deberían ser iguales y el lado 2 y 4 deberían ser iguales. Entonces por eso estoy multiplicando por 2 el lado 1 y el lado 2 lo multiplico por 2 y a esto le hago la sumatoria. Y ya si es un número de lado 5, pues el perímetro se calcula distinto porque puedo decir que es lado 1 por 5. Obviamente esto suponiendo que nuestras figuras tienen los lados iguales, ¿ok? Entonces, ahora vamos a probar el perímetro. Voy a probarlo sin haber puesto los valores de los lados. Para eso voy a poner, simplemente voy a decir que me haga el cálculo de f1.el perímetro es. Y si yo lo ejecuto, aquí me dice que es un cuadrado, pero como yo no he seteado los valores de los lados, pues por eso no me pone nada. Ok, pero todavía nos falta algo. Todavía no hemos puesto aquí en el perímetro, además que nos imprima ya el perímetro. Para eso vamos a utilizar nuevamente system.out.print. ¿Sí? ¿Qué quiero poner? Pues el perímetro. Pero le voy a poner aquí un mensajito. ¿Sale? Y lo concateno. Por eso es que no me estaba sacando nada, pero en realidad lo que va a suceder es que me va a mandar un pequeño error.
vamos a ver. El perímetro es 0, ¿por qué? Porque no tengo, aunque es un cuadrado, yo no le he puesto valores, ¿ok? Pero ahora le vamos a poner valores a, por ejemplo, F1, antes de preguntar por la figura, vamos a poner F1.set lado 1 y pensemos que el lado 1 es 3, ¿ok? Y aquí a lo mejor nos saque ya un error, ¿no? Entonces el perímetro es 6, es un rectángulo porque los lados no son iguales y simplemente me está sumando el lado 1 por 2, ¿no? Por eso me está suponiendo que el lado 1 es 3. Ahora vamos a poner f1.set L2 y si yo le pongo un 3 también, me va a poner que es un cuadrado, ¿sí? Y que el perímetro es 12. Ahora sí, más la multiplicación del lado, que es 3 por 4, es 2. Aquí ya, si yo le pongo un 2, ¿sí? También debe hacer ya el cálculo, que es un rectángulo, porque el lado 1 y el lado 2 son diferentes, entonces ya el perímetro me lo está calculando de manera correcta. Si yo pongo que es un lado 3 y quiero decirle que, obviamente ya sé que si es un lado 3, es un triángulo, y le voy a poner el lado 3, ¿cuánto mide? Pensemos que mide 4, ¿sí? Ahora tendríamos que tener 3 más 2, son 5, más 4, 9. Vamos a ver qué nos dice. Vean, es un triángulo y el perímetro es 9. Espero que con esto, chicos, les quede un poco más claro. Aquí nosotros podemos obviamente ir jugando, podemos ir formando ya más objetos, ¿sí? Estos objetos, vuelvo a decir, por ejemplo, figura y pongo un F2 que representando a la figura 2, voy a decir que es igual a una nueva figura, ¿ok? Y de la misma manera puedo ponerle los valores f2.set número de lados, a ver, le voy a poner número de lados 2, por ejemplo, f2.set L1, le pongo el 3, f2.set L2, le pongo 5, no sé, f2.set L3, que es el que nos falta, le pongo un 8, ¿sale? Y voy a decirle que me diga también qué figura es, f2. Qué figura es, y también quiero que me diga f2. El perímetro es, ¿ok? Si yo ejecuto esto, aquí ya me calculó, vean que ya me calculó el triángulo, me dice que el perímetro de mi triángulo es 9, pero en la segunda ejecución para mi segundo objeto me dice que no es una figura y no se puede calcular el perímetro, aunque también me manda que el perímetro es 0, ¿no? Pero bueno, ya con esto sabemos que no podemos calcular porque no es una figura, ¿no? Y por eso me manda que el perímetro también es 0. ¿Ok? Espero que con esto les quede un poco más claro este tema de estar nosotros formando nuestros propios métodos, invocándolos, creando también los objetos y también la parte de la refactorización o el renombrado propiamente de las clases. Gracias.